Aleluya. Bienvenida a Voces Internas, una morada para mujeres conscientes, sensibles y valientes. Aquí damos voz a nuestras partes más íntimas, especialmente aquellas que han sido heridas o silenciadas, para que puedas reconocerte y habitarte por dentro. Este es un viaje interior de interconexión, sanación y transformación, porque sanando tú, sanamos todas, y sanando nosotras, sanamos la tierra. Por y para nuestro mayor bien y el de todos los seres sintientes. Que comience esta aventura hacia lo más profundo de tu ser. Bienvenida a un nuevo episodio de Voces Internas. Soy Eva Lleras, psicóloga experta en transformación personal, y hoy vengo con esas voces, unas voces bastante fastidiosas que todas tenemos, y son esas voces boicoteadoras. Todas hemos sentido en algún momento atrapadas, paralizadas, bloqueadas, frenadas por partes de nosotras que o bien no sabemos exactamente lo que es, o sí, lo tenemos identificado, pero no podemos evitarlo, como si fueran más fuerte que nosotras. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta cuántas veces te has dicho últimamente no puedo, o no soy suficiente, o mejor lo dejo para mañana? Son maneras, voces que nos hacen ir en contra de aquello que deseamos, que nos impiden seguir creciendo, evolucionando o llevar a cabo aquello que queremos llevar en nuestras vidas. Pero ¿de dónde surgen estas voces? Las voces boicoteadoras suelen disfrazarse de miedos, de dudas, de críticas. Algunas veces nos hablan en los momentos clave cuando queremos llevar algo importante hacia adelante. Son como resistencias que muchas veces ni siquiera somos conscientes, pero que nos están frenando. Pero muchas veces estas voces boicoteadoras actúan en nuestro día a día. Las tenemos muy interiorizadas. Por ejemplo, cuando no me atrevo a hacer algo nuevo, cuando repito un hábito que no quiero seguir haciendo, una adicción, una compulsión, o cuando dedico un tiempo a, por ejemplo, mirar las redes sociales, cuando sé que eso no me aporta, no me hace bien, pero de alguna manera estoy enganchada ahí. Puede haber muchas formas de boicotearnos. La mayoría de las veces estas voces, estas partes, son patrones de defensa que nos han protegido en el pasado. Son conductas, estrategias que aprendimos a desarrollar posiblemente cuando éramos muy pequeñas y necesitábamos hacer frente a un entorno no siempre fácil, especialmente para un niño que es muy vulnerable, para una niña que es muy vulnerable. Así, por ejemplo, desarrollamos ese perfeccionismo que nos hace hacer las cosas muy bien, quizás buscando la aprobación de los demás. O quizás desarrollamos esa parte enfadona, rabiosa, irascible, como una manera de evitar un dolor todavía peor, de decepción, de abandono, de agresión que podíamos tener respecto a nuestro entorno, a nuestros progenitores. Es decir, que ya sea adicción a las redes, trabajo excesivo, perfeccionismo, procrastinación, son acciones, son conductas que pueden parecer a veces, según cuáles, inofensivas o inevitables, pero que en realidad están yendo en nuestra contra. Es como si una parte de nosotras estuviera en conflicto con toda nuestra totalidad, con nuestros intereses.
Por ejemplo, vuelvo a decir, porque es un tema que todas tenemos mucho, esto del perfeccionismo, como si estuviéramos atrapadas a veces en una rueda en la que necesitamos alcanzar, y esto a mí me pasa con esta misma grabación que estoy ahora haciendo, como si necesitara alcanzar un nivel, hablar de una manera que sea aceptada y que esté bien. Y si no lo consigo, repito y repito buscando esa perfección, lo cual me lleva a que quizás haya grabado muchas veces este episodio, las mismas frases diferentes, y me genera frustración, me genera impotencia, me genera y afecta a mi autoestima y al valor que tengo de mí misma y de lo que hago. ¿Sí? Eso es como el sabotaje en acción y en este momento en presente. A cada una nos pasa con con diferentes aspectos, y es que es muy inherente en la cultura en la que vivimos. Aprendemos a protegernos de la manera en que podemos. En el caso de las mujeres, acostumbramos a desarrollar ese ser buenas y complacientes, de gustar a los demás, y eso nos puede haber protegido en un pasado, ¿sí? Igual nos ayudó cuando éramos niñas a a tener la atención de nuestros padres, a que no nos marginaran en el colegio, a que nos valoraran nuestras amigas, lo que fuera, ¿sí? Pero quizás ahora esa parte de complacer a los demás o de buscar la validación de los demás está impidiendo que te ocupes de ti misma, está impidiendo que te pongas en primer lugar, está impidiendo que te dediques el tiempo que necesitas o que hagas las actividades que necesitas o que te des lo que sea que necesites, porque tu inercia, tu aprendizaje está en ir hacia afuera a complacer a los demás. Así, esta parte, por ejemplo, complaciente, diríamos que te está boicoteando. Lo mismo con otras partes, por ejemplo, pues la de la procrastinación, que esa es otra que yo también tengo. Es como que a veces evitamos tomar decisiones importantes o a veces estoy evitando hacer según qué tareas que no me gustan o que me resultan desafiantes, y me pongo a hacer otras que no son tan importantes, y ahí voy, iba a decir perdiendo el tiempo, pero si no, pues invirtiendo un tiempo. Entonces, esa parte de mí que no quiere hacer o que tiene miedo de hacer, que está procrastinando, me está boicoteando. No es fácil hacer frente a estas voces porque no siempre son tan obvias. Si yo, por ejemplo, tengo una adicción a la comida, alguna sustancia, lo pongo como un ejemplo de que quizás sea más consciente de que, aunque no lo pueda evitar, aunque esté ahí enganchada, sé que eso no me hace bien, y eso me está de alguna manera boicoteando, me está frenando, está yendo en contra de mi bienestar. Pero, como decía, hay otras voces boicoteadoras que están muy camufladas y muy aceptadas incluso socialmente, como por ejemplo ser adicto a las redes sociales o ser adicto al trabajo. Son partes de nosotros que a veces, dependiendo, nos están evitando de ocuparnos, por ejemplo, pues de otras cosas, de poner nuestra atención en otros lugares, de entretenernos, nos están evitando ponernos en contacto con emociones dolorosas, etcétera, etcétera. O sea, todo aquella parte que vaya en contra o en conflicto de nuestro desarrollo, podemos considerar que es una parte boicoteadora, que con esa intención, surgió de protegernos cuando éramos pequeñas, de ayudarnos a desarrollarnos, a hacer frente a lo que teníamos delante de la mejor forma posible, pero que ahora ya no nos sirven y nos están limitando. ¿Cómo podemos hacer frente? ¿Cómo podemos tratar a estas voces? Porque suelen ser muy automáticas y suelen estar muy arraigadas, solemos haberlas incorporados a nuestro ego, a nuestra personalidad, y las tenemos como formas de ser que nos resultan difíciles de superar o de traspasar. Así que ¿cómo empezar a tratar con estas voces? La primera clave que diría es
querernos poner en contacto con esta voz, ¿no? Con estas voces. Y ahí te animaría a que con tu libreta y hoja en mano te hicieras la pregunta de qué parte de mí me sabotea, me está saboteando, qué, podríamos decir, arquetipo, qué personaje, qué voz me está boicoteando, me está saboteando. Por ejemplo, ¿es mi perfeccionista? ¿Es mi crítica interna? ¿Es mi adicta? ¿Es mi exigente? Quizás sea mi víctima. Todas tenemos nuestras propias formas de boicotearnos, pero eso pueden ser diversas y muy particulares. Y aquí lo interesante es que tú especifiques cómo es esa parte que te está boicoteando con las palabras o los símbolos que a ti te surjan. Y para eso te puede ayudar la siguiente también pregunta, que es cómo se expresa eso en tu vida. Por ejemplo, pues puede ser a través de procrastinar, a través de comer en exceso, a través de compararte constantemente, de estarte juzgando, de criticarte, de criticar a los demás, de dar prioridad a los demás antes que ti. Y de ahí, de cómo se manifiesta eso, puede ir surgiendo ese nombre, arquetipo, personaje. Escribe lo que surja sin juzgarlo. Ese es un punto clave. Lo repito en estos episodios y lo voy a seguir repitiendo hasta la saciedad y es muy importante la actitud con la que nos hacemos estas reflexiones o hacemos estos ejercicios, ¿sí? O ponemos un poco de conciencia en todo esto. Es muy importante que partas primero de la curiosidad, que tengas una curiosidad por voy a verme, voy a escucharme. Que no haya un juicio, que no te estés... No es para machacarte más, ni para juzgar, ni esto no está bien y está mal. No es. Todas tenemos estas partes. La idea es que queremos que emerjan. Así que la mejor manera es que mires con benevolencia, con compasión, con empatía, como si miraras a un niño pequeño, a un niño de 7 o 8 años, a un amigo muy querido, como con esa apertura, sin juicio, para evitar las reacciones dañinas que puedas tener que nos sumen a esas voces boicoteadoras. Así que te animo a que hagas tu propia indagación, exploración de cómo se manifiestan estas voces en ti, esas partes que sientes que te frenan, que ya, en catalán decimos que ya ni a prou, que ya basta, que ya no quieres más, pero que las trates con benevolencia, con curiosidad, porque lo que queremos es relacionarnos con ellas de una forma diferente. Si tenemos juicios, si las machacamos, esas voces, se crea una especie de resistencia interna y de lucha interna que lo que hace es seguir alimentando estas voces, estos funcionamientos que hemos aprendido y que nos hacen daño. No es fácil estas voces cambiarlas, no es fácil a veces identificarlas. Así que si ves que te sientes atrapada en alguna de estas partes, que controla tu vida, que ya has intentado cambiarlo, pero que no puedes, que te estás machacando con todo esto por tu perfeccionismo, por no ser perfecta, por no poder llevar a cabo lo que quieres hacer, por no poder dejar un hábito, una adicción, te animo a que pidas ayuda. A veces no es tan sencillo y desde este lugar, desde esta ventana, te doy consejos, te doy tips, te doy bases para que empieces a reconocer estas partes en ti, porque ese es el primer paso muy, muy importante. Si no sé lo que me pasa por dentro, no puedo ir hacia aquello que quiero ir, no puedo manejar mi vida interior, no puedo sentirme bien. Y lo que queremos es eso, queremos sentirnos bien.
Si necesitas ayuda, te recuerdo que soy psicóloga y que ese es mi trabajo, es mi pasión, ayudarnos a desenredarnos por dentro, a habitarnos por dentro, a amarnos por dentro, para poder sentirnos bien y llevar a cabo la vida que queremos, vivir la vida que deseamos vivir con nuestro máximo potencial, o por lo menos intentarlo al máximo posible. Así que espero que te haya ayudado algo de todo esto. Sobre todo me gustaría que te quedaras con la idea de que sí, algo muy importante es que ninguna de estas voces eres tú. Son, te lo vuelvo a repetir, estrategias de defensa, estrategias, maneras de afrontar la vida que aprendimos cuando éramos pequeñas, y casi diría que aprendimos por nuestra propia cuenta, porque no nos enseñan esto nuestros padres ni en la escuela, no nos enseñan este desarrollo psicoemocional, y sí que con el tiempo vamos incorporando como si eso fuera yo. Esa perfeccionista, esa manera de complacer a los demás se convierte en un repertorio que acabo haciendo mío. Pero todo eso no eres tú. Tú eres más que esas estrategias que ya están obsoletas. Tú eres algo mucho más grande, con mucho más poder, con mucho más potencial. El problema es que a veces nos identificamos con esas partes, con una parte. Por eso es recordar como que somos ese coro de voces, somos esa conciencia, ese espacio donde acogemos todo eso. Y esa es una buena actitud también de partida para poder trabajar con estas voces, para poder afrontar, tener una relación diferente con cada una de estas partes. Recuérdalo, tú eres más que todo eso. Bueno, gracias por llegar hasta aquí, por dedicar este tiempo a conectar contigo misma, por darte este espacio, por darme este espacio en el que sentimos, en el que compartimos nuestra humanidad. Creo que en los próximos episodios voy a hablar de estas partes delicadas, nuestras heridas, como pues nuestra crítica interna, nuestra perfeccionista, nuestra exigente, la víctima, porque creo que todas en mayor o menor medida sabemos de qué estamos hablando. Hay algo en nosotras que dice, sí, yo tengo algo de eso, y cuanto más conciencia podamos llevar a estas voces, cuanto más escucha podamos darles, mejor vamos a poder relacionarnos con ellas e incorporarlas, validarlas para así superarlas, traspasarlas o transformarlas. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y nos sentimos en un próximo episodio.